Muy buenos días a todos. En nombre de la clase bíblica, le queremos dar las gracias por estar en este nuevo episodio que es dirigido por nuestro catequista Rafael Besos. Además de darle las gracias a cada uno de ustedes, quisiera darle las gracias al Espíritu Santo y a Mamita María por regalarnos salud y vida, especialmente por la salud de nuestro hermano Rafael Besos, quien con todo su corazón viene a enseñarnos el Evangelio del día domingo. Quiero darle las gracias al Espíritu Santo porque sea Él quien venga y se pose sobre nuestro hermano Rafael Besos, para que sea el Espíritu Santo quien guíe esta sesión a través de los labios de nuestro hermano Rafael. También quisiera hacerles una invitación para que nos sigan por YouTube. El canal que nos pueden conseguir es ID 228-272-8212. Los invitamos para que ustedes nos sigan cada 2 semanas a la clase bíblica que es ofrecida por nuestro hermano Rafael Besos. Quiero también pedirles a cada uno de ustedes en casa o aquí en esta clase que invoquemos al Espíritu Santo y a nuestra mamita María le demos las gracias con un Ave María. Ven Espíritu Santo, póstrate sobre nuestro hermano Rafael, ilumínalo, guíalo para que él pueda con sus labios guiarnos a esta clase tuya. Ofrezcamos una Ave María a nuestra Madrecita María. Ave Dios te María, salve llena María, eres de gracia, llena el Señor es de contigo, gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres bendita tú entre todas eres las mujeres, entre y las bendito es el fruto mujeres, de tu bendito vientre, es el Jesús. fruto de tu vientre Santa Jesús. María, Madre de Santa Dios, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por pecadores, nosotros ahora y pecadores, en la ahora hora de y nuestra en la muerte. hora Amén. de nuestra muerte. Gloria Amén. al Padre, y al Hijo, y al Gloria Espíritu al Santo, Espíritu como era Santo. en el Amén. principio, ahora y siempre, por los siglos de los Siempre por siglos. los siglos. Amén. Amén. Antes de darle el paso a nuestro hermano Rafael, les quiero recordar que los contactos y el número telefónico a donde pueden contactarse está en la descripción del video. Estamos en el domingo Gracias. 16 del tiempo ordinario y el Evangelio va a ser de San Mateo 13 del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizañas entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Le dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de arena, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla
es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este perícopa del Evangelio de Mateo son 3 parábolas muy interesantes. La primera es la del hombre que siembra el trigo y aparece la cizaña. O sea, entonces los criados le vienen a decir, pero ¿cómo que sembraste cizaña en medio del trigo? La cizaña es una hierba que echa espiga como parecida a la del trigo, pero la semilla que tiene dentro es oscura y la semilla del trigo es de un color más claro. Y entonces solamente cuando sale la espiga y se puede abrir, se ve la cizaña entonces, pero mientras tanto la cizaña entremezcla las raíces con las raíces del trigo. Por eso es que en la parábola, cuando los criados le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dice, no, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. O sea que si están entremezcladas las raíces, cuando tú tires de la cizaña, también vas a arrancar el trigo. Déjenlo hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha y se abran las espigas, podemos distinguir la semilla de la cizaña de la semilla del trigo, de la cual se saca la harina para hacer el pan. Por eso es lo importante de la enseñanza de esta parábola, es precisamente que el juicio depende de Dios. Yo no sé quién es la persona porque el interior de la persona solamente lo conoce Dios. Yo no puedo juzgar a otra persona. Yo puedo hablar del pecado, cómo es el pecado, pero no sé el interior de la persona porque eso solamente lo conoce Dios. Uno mismo también puede actuar a veces como cizaña. ¿Por qué? Cuando estás haciendo divisionismo, hablando mal de otra persona, críticas destructivas de otra persona, estás actuando como la cizaña. O sea, estás creando división dentro del reino de Dios. O sea que por eso el juicio solamente depende de Dios y solamente a Dios le pertenece. Por eso es que la reacción de los criados fue muy interesante, porque ellos mismos, también los discípulos, actuaron de forma radical. Por ejemplo, cuando yo veo en Lucas, perdón, capítulo 9, verso 51 y siguiente, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, o sea, su vida, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenían intención de ir a Jerusalén. Los samaritanos eran herejes con respecto a los judíos, por lo tanto a toda que pasaba por allí, que iba hacia Jerusalén, que era el templo verdadero, para el cual no era, para ellos no era, lo recibían mal, no lo recibían. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, los reprendió. O sea, ellos querían hacer como los criados que querían arrancar la cizaña. O sea, una reacción violenta. Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo. Por cierto, que ahora el 25 de julio
es Santiago, la fiesta de Santiago, el apóstol, Santiago el mayor, el hermano de Juan, hijo del Zebedeo. O sea que precisamente eran los que llamaban los hijos del trueno, porque tenían reacciones violentas. Pero después, Santiago fue el primer apóstol que fue mártir, que lo mandó a matar Herodes Antipas. Entonces, por lo tanto, Jesucristo dice, aguántense un momento, vamos a esperar que llegue el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, que se abran las espigas, vamos a escardar las semillas que son oscuras, que son de la cizaña, de las semillas que son más claras, que son las del trigo. Entonces, dice aquí a continuación que empaqueten la parte de la cizaña y guárdenla para echar al fuego y usen la otra como alimento. O sea, ¿por qué usaban la cizaña como fuego? ¿Por qué? Porque en aquel momento la madera era muy escasa. Por lo tanto, para poder tener fuego en la casa, para cocinar, para calentarse por el frío, etcétera, etcétera, usaban la cizaña como combustible. Por eso dicen, empaquétenla y guárdenla para usarla. Y la del trigo lo vamos a poner en el granero, porque esa es parte para el alimento de la persona. O sea que ahí ya se ve cómo hay una separación y eso solamente, eso a ellos conocían por los colores, pero nosotros no sabemos cómo Jesucristo distingue a la persona porque Él solamente es el que conoce el interior de cada uno de nosotros. No tratemos de juzgar a la persona. Yo puedo hacer y hablar del pecado tal como es, que es malo, pero no puedo juzgar el interior de la persona porque yo mismo también puedo actuar en un momento determinado como cizaña cuando actúo en forma de pecado. Entonces le dijo otra parábola. El reino de los cielos le parece a una semilla de mostaza. La semilla, nosotros, el problema es que para ellos es familiar, tanto el trigo y la cizaña como la mostaza y como la levadura. Pero nosotros aquí ni vemos trigo, ni vemos cizaña, estoy hablando de Miami, el área, ni vemos tampoco árboles de mostaza. La mostaza es un arbusto. Ahí hace un poco de hipérbole diciendo que es un árbol enorme que los pájaros vienen a hacer nido. Sino él es como un árbol de 6 pies de tamaño y esa es la mostaza. Pero la semillita es pequeñísima. Dice aquí que es la semilla más pequeña que puede existir. Y sin embargo, si tú la siembras en tierra buena, crece y florece ese árbol afuera. Esta parábola nos da una idea de que las cosas pequeñas pueden hacer cosas grandes. Y las cosas grandes solamente las puede hacer Dios. Por pequeñas de las obras que tú hagas. Por ejemplo, eso que está haciendo Marce de dar pan, llevar pan para que le den a la gente, son obras pequeñas, pero pueden hacer cosas grandes, porque el fruto depende de Dios. Y Dios puede hacer de lo pequeño, puede hacer cosas muy grandes. Entonces, lógicamente, no nos cansemos de hacer cosas pequeñas para que se produzca y se manifieste el reino de Dios. Le dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer, la mezcló con 3 medidas de arena y toda la masa acabó por fermentar. Cuando se va a hacer el pan, se coge la harina, se mezcla con agua, se va amasando, se le echa un poquitico nada más, una pizca de levadura, que es un polvo, y entonces, después que se ha amasado, se pone en un plato, se le pone un paño húmedo encima y se mantiene como 8 horas aparte. Y entonces cuando tú le quitas el paño, la masa ha crecido, se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque la levadura ha hecho que esa masa crezca, como las obras pequeñas. Cuando tú las haces, Dios las hace crecer en el exterior. Por eso no te canses de hacer obras pequeñas, porque las obras pequeñas, del ordinario sale lo extraordinario. O sea, y entonces cuando una vez que ya ha crecido la masa, ya está lista para meterla en el horno. Y cuando tú la metes en el horno, sale un pan recién hecho. ¿Han probado ustedes el pan recién horneado? Si lo corta un pedazo, una lasca de ese pan,
y le echan un poquito de aceite de oliva. Es un plato exquisito, es riquísimo. O sea, que entonces se hace el pan, que es una fuerza vital de alimento para aquellas personas en aquella área de Israel. Esas son las tres parábolas y su sentido. Él explica entonces, porque los discípulos le preguntaron, pero explícanos la parábola de la cizaña. Y entonces dice, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, la palabra de Dios. Pero hay que tener oídos para escuchar y asimilar la palabra cuando se habla en parábola, para saber el sentido real que tiene. Dice aquí, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, son los que han acogido esa levadura, esa semilla, esa palabra de Dios, ese trigo que está separado de la cizaña. El campo la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. Cuando tú te aportas por parte del maligno, lógicamente en vez de salir trigo, va a salir cizaña. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. El fin del mundo para nosotros, cuando nosotros nos morimos, ese es el fin del mundo para nosotros. Y los segadores son los ángeles. Los ángeles son los que te llevan a la presencia de Dios. Y entonces viene cuando Dios te hace el juicio de las cosas que tú has hecho en tu vida. Y dice aquí, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Lo importante es que cuando pasó lo de la cizaña que empezó a crecer, lo dice la misma, pero mientras los trabajadores dormían, ¿qué puede pasar que haya cizaña dentro de la iglesia? Que si hay un momento de apatía, de inercia, una comunidad que no progresa, que no estimula el crecimiento de sus fieles, o sea, que no nutre con la palabra de Dios para que ellos puedan crecer, es como entonces el campo fértil para que venga el diablo y siembre la cizaña. Y entonces se convierte en una comunidad en que en vez de estar creciendo con la palabra de Dios, están decreciendo con la palabra del diablo. Porque la verdadera libertad de los hijos de Dios es la palabra de Dios. Si tú vas por la palabra del diablo, es lo que se llama el libertinaje. La verdadera libertad es la libertad del amor, que es la libertad que nos da el Hijo del Hombre. Entonces, lógicamente, si tú vas por lo que te dice el mundo, haz lo que te dé la gana, eso ya no es libertad, eso es libertinaje. Y el libertinaje te lleva a la desesperación, a sentirte defraudado, a sentirte vacío, a sentirte deprimido, y entonces lógicamente no estás experimentando el beneficio de la palabra de Dios, que es la que te hace a ti crecer. Por eso, cuidado con esas comunidades que se duermen, en que están dormidos tanto los discípulos como el que dirige la comunidad. Y entonces hay una inercia, una apatía y no hay una acción para que esas personas crezcan y se estimulen con la palabra de Dios. Y sin embargo, también cuando nosotros vemos que creemos que las cosas grandes son lo más importante, Dios se disfraza a veces en las cosas ordinarias. Las cosas pequeñas se va disfrazando, pero Él está presente en medio de nosotros. Y esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. La presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. Dice aquí, al final, queman la cizaña y los justos brillarán como luceros en frente de Dios. Así que esta es la importante de las tres parábolas, o sea, la parábola de la cizaña y el trigo, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Es para que esto era familiar con ellos. Por eso recuerden que la parábola es una historieta que se inventa para que darle un mensaje precisamente de la palabra de Dios. Pero eso solamente lo hacía él con el lenguaje de que era familiar para aquellas personas. Ellos conocían perfectamente el trigo y la cizaña. Ellos conocían perfectamente el árbol de mostaza. Y ellos conocían perfectamente el pan, porque el pan era alimento fundamental para ellos, el cual ellos tenían que hacerlo por su cuenta, porque no había panadería, sino que ellos tenían que
cocer mismo el pan, hacer la levadura, la masa, echar, etcétera, para que creciera y entonces hornearla. Entonces, para nosotros poder escuchar la palabra de Dios a través de la parábola, la enseñanza que nos da, tenemos que tener los oídos muy bien abiertos para que entonces el mensaje se pueda hacer grande en nosotros. Por eso yo sí busco Santiago 1:25, la epístola de Santiago 1:25. Cuando él nos dice, Santiago 1:25, te va a decir, en cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad, la ley de la libertad perfecta, la libertad del Hijo del Hombre, y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Quiere decir, si tú sigues los mandamientos del Señor, precisamente es cuando vas a ser verdaderamente libre. Ahora, si tú vas a seguirte por lo que el mundo te dice, entonces lógicamente vas a ser esclavo, porque el que está en vida de pecado está dominado por el pecado y solamente respira por medio del pecado. Y eso te da una infelicidad completamente y total. No vas a ser feliz. Si alguno, y pasa al versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Quiere decir, si yo trato de cierta forma de disfrazar o interpretar conmigo mismo la libertad falsa, la libertad que el mundo te da, lógicamente tu religión se convierte en falsa. O sea que son mensajes que nos va dando precisamente para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo funciona la relación con nuestro Señor Jesucristo. Si yo busco ahora la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo 8, 26 al 27, Romanos 8, 26 al 27, hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por lo que le pertenece. Esto es la realidad grande. Nosotros clamamos al Espíritu y el Espíritu hará que nosotros, la oración nuestra vaya precisamente. Nosotros no sabemos pedir, somos como niños que no sabemos pedir las cosas, precisamente lo que nos conviene, porque a veces nosotros creemos que pedimos algo que nos conviene y nos damos cuenta después que estamos por el camino falso. O sea que el Espíritu es el que clama por nosotros para que se haga realidad lo que Dios quiere poner en nuestras vidas para que nosotros estemos más cerca de Él. La cercanía de Dios es una cosa fundamental. Dios no está en las alturas, Dios está al lado nuestro. Y el Espíritu es el que va interpretando nuestras oraciones y va intercediendo por nosotros para que se haga realidad la voluntad de Dios, lo que Dios quiere en realidad para nosotros, aunque a nosotros nos parezca que no es lo que nosotros habíamos pedido, porque la cuestión que te va a hacer feliz no es lo que tú quieres. A veces no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere precisamente para ti, aunque parezca que no es precisamente lo que precisamente tú crees que te va a hacer feliz. Pero en realidad, si miras atrás de tu vida misma, te darás cuenta cómo Dios ha ido poniendo los pasos necesarios para que tú alcances la felicidad plena, la felicidad que solamente Dios te puede dar, que no te la puede dar el mundo. Y entonces, lógicamente, nosotros precisamente hacemos dioses de cosas de personas, pues, por ejemplo, de deportistas, de miembros de la farándula, etcétera, que se convierten como pequeños dioses para nosotros. Y entonces que seguimos lo que dicen ellos.
Yo estaba mirando ahora ese que Messi que vino ahora para dentro del equipo de fútbol de Miami, la gente lloviendo y estaban ahí miles de personas ahí mirando a Messi. Bien, perfecto. Pero lógicamente, entonces lo que Messi diga, entonces se convierte a veces en palabra de Dios para ellos. Estaba mirando, por ejemplo, DiCaprio, el artista este, entonces, hablando del cambio climático, ¿qué sabe DiCaprio del cambio climático? Pero entonces la gente lo toma como una ley, definitivamente. Entonces, hay que tener en cuenta, señores, que la palabra verdadera, el mensaje verdadero, nos lo tiene Dios en sus manos y es el que nos protege y nos dice a nosotros exactamente por dónde tenemos que ir. No vayas por lo que el mundo te dice, ve por lo que te dice la palabra de Dios, que es en realidad la que te va a hacer feliz. Por eso clamemos siempre al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos inunde a nosotros e interceda, sea el gran intercesor nuestro ante Dios nuestro Señor, para que experimentemos la verdadera felicidad, la ley del amor, que es la que te hace feliz, no la ley del mundo, que es la que te esclaviza. Y eso es importantísimo. Ese es precisamente el mensaje que te quiere traer esta misa de hoy. Cuando en la primera lectura, que es del libro de la sabiduría, capítulo 12, 13 y 16 al 19, no hay más Dios que tú, Señor. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tu sentencia. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú eres el Señor de todos, Señor. Tu palabra es la que vale. Esa es la que tenemos que tener en cuenta para poder ser misericordiosos con todos. O sea, extender la misericordia tuya a todas las personas. Como dice el Salmo con su antífona, tú, Señor, eres bueno y clemente. O sea, toda la bondad viene de ti. O sea, el amor que tú nos tienes vale más que el amor que todas las madres del mundo puedan tener por sus hijos. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, tú, Señor, eres bueno y clemente, puesto que eres bueno, puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor. Este es el Salmo 85. Con quien tu nombre invoca, todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. El Señor, desde luego, que te va a responder en el momento determinado. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Observen una cosa, Jesucristo muere en la cruz abandonado por todos sus discípulos. Solamente estaba Juan, la Virgen María y Magdalena. Era como para decir, sal de la cruz y di, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pero te voy a contar, 50 años después de esto, ya el cristianismo se había metido en el palacio del emperador de Roma. O sea, de lo que parecía un fracaso, ya había empezado a crecer, a desarrollarse y había llegado justamente hasta el palacio del emperador de Roma. Y entonces después se ha extendido por el mundo. Hoy en día, ¿cuántos son católicos en el mundo? Pasa de 2.000 millones de personas. Ya la semilla de mostaza, el grano de trigo, ha crecido. La masa de trigo con la levadura se ha hecho grande. Y con la oración nuestra y con nuestra pertenencia a la voluntad del Hijo de Dios, el reino de Dios ha crecido y se ha desarrollado completamente. Yo creo que con esto todavía, Carlos, nos quedan 15 minutos para preguntas que las personas quieran hacer.